8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con la doctora Tania Arias, ex asesora jurídica de UNASUR. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se ha generado una discusión respecto al uso que se debe dar al edificio de la UNASUR, que de acuerdo a las autoridades, por lo menos de cultura, es un edificio que está solo con techos y paredes y que requiere de un mantenimiento absolutamente costoso, a decir de la ministra de Cultura. Se ha ofrecido por parte del presidente de la República a la Corte Nacional de Justicia esta infraestructura. ¿Cómo mira usted este proceso y es verdad? ¿En qué condiciones está este edificio de lo que usted puede conocer? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Pichincha. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante hacer un poco de historia. Hace aproximadamente 2 años se inició un proceso de cierre técnico del edificio y de la Secretaría General de UNASUR, que tenía su sede en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo precisamente. Este proceso se inició luego del anuncio que hiciera el expresidente Moreno de la salida, de la denuncia del Tratado Constitutivo por parte del gobierno ecuatoriano del bloque de la Unión de Naciones Suramericanas. Este fue un proceso técnico de cierre. Usted entenderá que existían necesidades administrativas, necesidades técnicas relacionadas con el cierre y con la entrega propiamente del edificio. Usted me ha preguntado en qué condiciones se encuentra el edificio. Pues hemos tenido acceso a varias noticias, informaciones de prensa. Personalmente no conozco las condiciones en las que se encuentra el edificio, pero me parece importante mencionar las condiciones en las que se entregó el edificio, en las que se entregaron el edificio. Este cierre técnico en el año 2019 duró varios meses. En ese proceso participaron decenas de funcionarias de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que era la contraparte de UNASUR en Ecuador. Ese proceso consistió en la inspección física de todas las instalaciones que integran el edificio de UNASUR. Recordemos que este es un edificio emblemático, icónico, ha ganado varios premios internacionales de arquitectura. Este edificio comprende 20,000 metros cuadrados de construcción, 8,000 metros de espacios y áreas verdes y los espejos de agua que están en el exterior del edificio. Entonces, ese proceso supuso la inspección, la verificación de las condiciones en la que se entregaba la infraestructura física del edificio, la infraestructura tecnológica. Ese edificio cuenta con la más alta tecnología. Probablemente es uno de los edificios más modernos del país y de Sudamérica, lo ha dicho el constructor en una entrevista anterior, y esa es la verdad. El edificio tiene una serie de elementos técnicos, tecnológicos en su propia infraestructura que requerían ser revisadas, y así se hizo y se procedió. En su momento se hicieron actas de entrega de recepción de todo lo que significaba la infraestructura del edificio de UNASUR. Se verificaron las condiciones de la climatización, de las escaleras eléctricas, etcétera, ¿no? Toda una serie de elementos, y se entregaron con las debidas seguridades todos los manuales de uso y funcionamiento del edificio, de sus equipos, de su infraestructura. Al momento en que se entregó el edificio estaba absolutamente funcional, con todos los servicios pagados. La Secretaría General de UNASUR y la administración que en ese momento los países activos habían definido tuvieron el suficiente cuidado de hacer una entrega en todas estas condiciones. De eso hay un acta de entrega de excepción con una serie de anexos, decenas de anexos, el listado de llaves, el listado de herramientas, el listado de los manuales que a su vez habían sido entregados a la administración por el constructor. Entonces, en su momento, el edificio estaba en perfectas condiciones. Los jardines exteriores contaban con un sistema de riego automático que durante algunos meses debo reconocer que se mantuvo. Lo que pasó después creo que es el resultado que vemos hoy, un edificio en abandono, un edificio que no ha recibido los mantenimientos adecuados. Entonces, esa es la realidad, Licenia y Alexis.
Doctora, ¿cómo está? Un gusto verle y saludarle a los tiempos. A ver, usted, yo sé que no es el área de su especialidad, precisamente la construcción, sino el derecho, pero fue parte digamos, de ese proceso, ¿no? De cierre técnico y conoce bien las instalaciones y cómo quedó. De hecho, nos ha hecho una radiografía bastante técnica de esta infraestructura. Ahora se está comentando y mucho, porque, a ver, partamos del hecho de que cuando Moreno decidió cerrarlo, quiso entregarlo a, digamos, la CONAIE para una universidad indígena, ¿no? Después empezó con que se iba a trasladar piezas del Museo Nacional al edificio. Eso además tenía un costo enorme, ¿no? Implicaba un costo gigantesco porque había que trasladarlas con todo el cuidado del caso, etcétera, etcétera. Eso implicaba además alejar esas piezas que siempre son, digamos, objeto de estudio, de análisis de historiadores, de curadores y demás, de estudiosos de la ciencia, porque los traían hasta la mitad del mundo. Ahora se pretende, digamos, entregarlo a la Corte Nacional de Justicia. Ese edificio, digamos, está condicionado ¿para qué? O sea, para que funcione una Corte de Justicia, para que funcione un museo, para que funcione quizás un salón de eventos internacional. O sea, ¿para qué está condicionado el edificio? Ese edificio fue diseñado y construido para ser la sede de un organismo internacional, del más importante organismo internacional de Sudamérica. Recordemos que UNASUR estaba integrado por los 12 países suramericanos, era esencialmente creado como un espacio de diálogo político en el que confluían varias visiones y una sola región. Más de 400 millones de suramericanos estábamos representados en la Unión de Naciones Suramericanas. Ese edificio entonces fue construido con esa visión, inspirado en los objetivos, en los principios fundacionales de UNASUR, la paz, la democracia, la preservación de la naturaleza, de la biodiversidad tan rica que tiene Sudamérica. Ese edificio fue construido en ese sentido y tal vez si usted lo conoce, tiene una serie de salones que estaban previstos para las reuniones de las jefas y jefes de Estado, los consejos sectoriales, los 12 consejos sectoriales que tenía UNASUR, en donde se discutían estas distintas agendas, cómo disminuir la pobreza en la región, cómo potenciar los recursos de la región. El edificio, en ese sentido, cumplió el objetivo para el cual fue construido. Hoy por hoy tenemos una realidad y hay una responsabilidad del gobierno anterior de haber mantenido ese edificio por 2 años sin mantenimiento y sin un uso adecuado. Y hoy creo que es pertinente que se considere las condiciones que tiene y que ofrece el edificio, uno de los edificios, como hemos dicho y sabemos, más moderno con toda esta tecnología, con unas condiciones de la infraestructura que podrían albergar cierto tipo de oficinas. No estoy segura si el mejor fin sea la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia necesita y merece el mejor edificio posible para administrar justicia. Recordemos que es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria en nuestro país. Se requiere garantizar acceso a justicia a quienes acuden a la Corte, a los abogados, a las abogadas, a los funcionarios que trabajan en la Corte Nacional de Justicia. Pero ahora están, digamos, en un edificio que para entonces prestaba todas las facilidades y comodidades. Era uno de los edificios más modernos del país, ¿no? El de Filambanco. Sí, por haber estado también en el Consejo de la Judicatura, le puedo decir que yo creo que la Corte Nacional de Justicia sí requiere un espacio, requiere un edificio diseñado y construido para ser una Corte Nacional de Justicia. No estoy segura que el edificio de UNASUR preste estas condiciones. Es decir, las instalaciones, la propia ubicación de este edificio no sería tan factible para la Corte Nacional de Justicia por todos los detalles que usted acaba de señalar. Sí, y estoy pensando en términos de acceso a los usuarios y usuarias, a los abogados, a las personas que acuden a la Corte Nacional de Justicia en busca de resolver sus problemas. Me parece que en términos de acceso el edificio no ofrece las condiciones. Además, estoy pensando que deberían hacerse una serie de adecuaciones que, bueno, ya dirán los técnicos, todo es posible técnicamente, pero en términos de acceso a justicia me parece que la Corte Nacional debería, no sé si quedarse donde está, porque
También ese es un edificio que lo reciclaron para hacer Corte Nacional de Justicia. La Corte merece tener un edificio que se diseñe y se construya para ser una Corte Nacional de Justicia. Y el edificio de UNASUR, el edificio donde se generaron estos sueños, donde se discutía la política de Suramérica para mejorar las condiciones de vida de los suramericanos, creo que también merece un mejor destino. Ahora, también está en discusión, y esto es algo que lo hemos conversado durante varios días, ayer incluso con el embajador Fernando Yepes. Doctora, mucho tiene que ver con la voluntad política, ¿no? Porque el gobierno anterior, digamos, tomó decisiones que no fueron consensuadas, que no fueron conversadas, además con la institución que es la propietaria del terreno donde se levantó el edificio, que es la prefectura de Pichincha. Hoy, de parte de la Cancillería o del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Cultura, del gobierno del presidente Lasso, debe haber esa apertura necesaria como para sentarse a dialogar con las autoridades de la prefectura de Pichincha y buscarle una solución y darle algún tipo de utilidad a este bien. De acuerdo, Alexis. Recordemos que la mitad del mundo, San Antonio de Pichincha, es la zona que recibe o que recibía, al menos antes de la pandemia, la mayor cantidad de turistas en el país. Más de 700, 800 mil personas anuales visitan la mitad del mundo, el monumento a la mitad del mundo, la ciudad mitad del mundo. Y con el establecimiento de UNASUR desde el 2015, déjeme decirle, Alexis, que ese número de visitas se incrementó. La administración del edificio, el exsecretario general abrió las puertas del edificio al turismo, se establecieron visitas guiadas a lo que era el edificio de UNASUR, a sus instalaciones, a la galería de arte que estaba integrada por decenas de obras de arte facilitadas por precisamente el Ministerio de Cultura y Patrimonio, por la Fundación Guayasamín. Los países de Sudamérica donaron obras de arte maravillosas de sus mejores artistas, por ejemplo, Mamani de Bolivia, etcétera. Y todo eso constituía y era un polo de atracción turística. Por el edificio de UNASUR pasaron cerca de 50,000 personas en los 3 años de funcionamiento de la sede de la Secretaría General en la mitad del mundo. Es fácil entrar a YouTube y ver una serie de videos que propios y extraños, turistas extranjeros han hecho sobre la mitad del mundo y sobre UNASUR. A mí me parece que hoy por hoy sería importante que ese edificio se integre a los objetivos que tiene la zona, los objetivos turísticos de la zona. La mitad del mundo no solamente tiene el monumento a la mitad del mundo, ni la ciudad de mitad del mundo. Recordemos que ahí tenemos importantes sitios arqueológicos. Por ahí se va a Calacalí, por ahí vamos al Museo de Tulipe, tenemos toda la zona de Rumicucho, todos los sitios aledaños. Hay varios sitios arqueológicos en la mitad del mundo que podrían ser parte de un circuito turístico al que debería integrarse el edificio. Es una opinión muy personal, ese edificio, por las condiciones en las que se encuentra, por su arquitectura, por los premios de arquitectura que ha ganado, y en esto seguramente coincidirá el arquitecto Diego Guayasamín, quien diseñó el edificio, se asemeja mucho al Museo de Amañá, al Museo del Mañana de Río de Janeiro, una infraestructura que coadyuva en su interior. Usted puede tener toda una serie de colecciones que estimulen la historia, el conocimiento de la geografía, el conocimiento de la biodiversidad de nuestro país. Así es que me parece que ese edificio podría integrarse perfectamente con los propios fines que tiene la ciudad mitad del mundo para estimular el turismo una vez que se abran las puertas y que la pandemia nos deje en paz. Doctora Arias, el tema de esta cláusula que hay para la donación de este terreno para la construcción de la sede de UNASUR es clara. Se dice que este edificio debe utilizarse si es que se lo hace para que sea sede de este organismo. En ese sentido, ¿cómo esto impide que sea usado para otros fines?
Claro, conozco que existe esa cláusula en el contrato de donación que hace muchos años firmó el exprefecto Baroja con la Cancillería ecuatoriana cuando se donaron los terrenos para la construcción del edificio de UNASUR. Hay una cláusula que establece que si el edificio se destina a otros fines, el inmueble debería retornar a la prefectura, al gobierno provincial de Pichincha. Ese es un tema que tendrán que discutirlo las autoridades con sus respectivas competencias. Y como digo, me parece que aquí hay un objetivo que va más allá de a qué se dedica el edificio, que va más allá de los intereses que pueda tener la Cancillería o el Ministerio de Patrimonio, que hoy por hoy me parece que es la que tiene el comodato del edificio. El edificio fue entregado a la Cancillería ecuatoriana. La Cancillería ecuatoriana tenía que realizar un proceso de reversión de la donación que en su momento hizo a UNASUR. Ese edificio era de propiedad de UNASUR. Cuando se produce el cierre técnico, el anuncio de la salida de Ecuador, la denuncia del tratado, UNASUR, los países activos entregan el edificio a la Cancillería tenía que esperar un periodo una vez que denunció el tratado, el periodo de 6 meses que establece el tratado constitutivo de UNASUR, para perfeccionar los pasos internos y en relación al edificio para revertir la donación. Desconozco si ese paso se haya dado. Y respecto de lo que usted me pregunta, me parece que las autoridades, tanto del gobierno provincial como de la Cancillería, deberían conversar sobre el mejor uso y destino de ese edificio, empezando por el mantenimiento que hay que dar a esa edificación. Ahí hay una responsabilidad de los funcionarios públicos de la institución que recibió el edificio. Como le digo, desconozco qué se ha hecho en estos 2 años, pero vemos por ciertos reportajes de prensa que el edificio no estaría en las mejores condiciones. Si no está en las mejores condiciones, no es porque se entregó así el edificio se entregó en unas condiciones específicas. Yo tengo una copia del acta de entrega-recepción con las decenas de anexos en los que constan paso a paso el proceso que se dio, cómo se entregó el edificio, los muebles que quedaron, los equipos que quedaron. UNASUR pagó un mes más de servicios básicos, un mes más del seguro del edificio. Entonces, lo que haya pasado en estos 2 años es responsabilidad de la institución que recibió el edificio en su momento. Y si luego se entregó en comodato al Ministerio de Patrimonio, el Ministerio debió contratar los mantenimientos preventivos necesarios que toda edificación, y más aún una edificación de las características del edificio de UNASUR, requiere. A mí me parece bastante interesante la reflexión que hace la doctora Tania Arias con respecto de la utilidad que debería tener este edificio, porque, digamos, por su vistosidad, por el diseño que tiene y por dónde está ubicado, tiene que ser aprovechado precisamente para potenciar la zona. De hecho, la zona, y lo ha dicho con cifras, además, me he quedado impresionado de la cantidad de visitas que ha recibido el edificio, y que además después son visitas que van a la ciudad mitad del mundo, que dinamizan la economía de la zona, que se quedan a comer por aquí en los alrededores. Y eso es algo que se debería aprovechar, ¿no? Es algo que se debería. Entonces, yo no sé cuánta gente va a ir a visitarles a los jueces de la Corte Nacional si es que la traen acá al edificio de UNASUR. No sé cuántos turistas van a querer tomarse una foto con los jueces. Debería ser, sin duda, como dice la doctora Tania Arias, aprovechado de otra manera, porque hay un circuito turístico súper importante. De hecho, la mitad del mundo está conectada con, ya decía, algunos lugares. Yo sumaría, por ejemplo, lo del Parque Jerusalén, y también el complejo arqueológico de Cochasquí, que está muy cerca, el Cerro del Catequillá, que también es una zona muy bonita y frecuentada en este lugar. Pero el tema es, una vez más, le repito, doctora, la voluntad política que debería haber de las partes. Sí, se requiere voluntad política, se requiere generosidad. Las autoridades involucradas, se me ocurre, también debería estar involucrada, obviamente, la comunidad de la mitad del mundo y San Antonio de Pichincha. Debería estar ahí la junta parroquial, por ejemplo. Ahí se requiere considerar la potencialidad que tiene toda la zona,
el Estado ecuatoriano hizo una importantísima inversión, no solamente en el edificio, Alexis. Recuerde que la construcción y la proyección de la Simón Bolívar, la readecuación de la autopista Manuel Córdoba Galarza, la construcción que se hizo del bulevar en la propia, en el propio Antonio de Pichincha, el Parque UNASUR. El Parque UNASUR son 6 hectáreas de un parque maravilloso, que tampoco sé en las condiciones en las que ahora se encuentre, pero ahí hay una potencialidad en la zona que es una potencialidad histórica por todos esos sitios ancestrales que constituyen este circuito arqueológico, como yo le llamo, lo que usted acaba de mencionar, la propia ciudad mitad del mundo, lo que representa el monumento, la salida a la costa, la salida también que tiene desde la mitad del mundo, desde Culebrilla a todos estos maravillosos pueblos del la norte. Ruta escondida. La ruta escondida, y bueno, es maravilloso. Yo creo que ahí hay, y mire, le quiero decir, cuando estuvimos en UNASUR, el secretario general hizo varias reuniones con el municipio de Quito, con la prefectura de Pichincha, con el Ministerio de Turismo, y ya el propio edificio de UNASUR formaba parte de la ruta turística que estaba en la guía turística de Quito. Entonces yo creo que hay una gran potencialidad que hay que aprovecharla. El edificio hay que darle los mantenimientos, hay que darle el mejor uso posible en ese contexto, y con esa potencialidad que tiene la zona de la mitad del mundo. Yo creo que estamos a tiempo con esa voluntad política que usted ha mencionado, con generosidad, con responsabilidad y compromiso con el país, con la zona, con Quito, con Pichincha, de sentarse a dar las mejores condiciones posibles, el mejor uso posible. El próximo año esperemos que se reactive el turismo y vamos a tener unas condiciones muy favorables si el edificio además se integra a ese polo turístico que ya es la mitad del mundo desde hace muchas décadas. Doctora Arias, para finalizar, ¿quién debería responder por el deterioro del edificio? O sea, ustedes dicen que le entregaron en buenas condiciones, con todo en perfecto estado, y ahora ya no está así. ¿Quién debería responder y qué autoridad debería exigir que haya esa respuesta? Sí, el edificio se entregó en unas condiciones específicas, con todos los mantenimientos al día. UNASUR incluso hizo unas inversiones de alrededor de $1 millón en ese edificio, en unas readecuaciones, se puso alfombra al Salón Pablo Neruda, se hicieron una serie de adecuaciones que mejoraron las condiciones de funcionamiento del edificio. Entre los documentos con los que se entregó el edificio consta incluso una revisión de aquellos pequeños detalles que requerían de un mantenimiento, como por ejemplo el tema de las goteras. Obviamente en Quito tenemos unas temporadas de lluvia y si uno no hace las adecuaciones en su casa, puede llegar a tener goteras. Esas goteras fueron reportadas, o esos riesgos de filtraciones que ha reportado algún medio de comunicación acá fueron reportadas a la Cancillería. La Cancillería es la propietaria del edificio y toda institución pública tiene la obligación de contratar un seguro, de hacer los mantenimientos preventivos y correctivos que una infraestructura, cualquier infraestructura y más aún esta, requiere. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Gracias, doctora. Un gusto, Alexis, un gusto, Licenia. Lo propio, muchas gracias. La doctora Tania Arias, ex asesora jurídica de UNASUR, ha estado con nosotros. Ustedes han escuchado, hay responsabilidades aquí. ¿A quién le correspondía dar mantenimiento? Dice, es a la Cancillería, que fue la entidad la que recibió esta infraestructura de UNASUR, el edificio de UNASUR. Alexis, yo digo, ¿no será que la Contraloría también por ahí da un vistazo a ver cómo se ha dado o no mantenimiento, o la pérdida que esta falta de mantenimiento está generando para el Estado? No sé, se me ocurre. Lo lamentable es dejar que un bien público que significó en su momento también, digamos, o se convirtió en un emblema de la ciudad de Quito, de Pichincha y del país, y que, digamos, la figura del edificio de UNASUR dio la vuelta al mundo, y era un símbolo prácticamente de lo que significaba la identidad y la integración regional, ahora esté abandonado, ¿no? Y yo repito una vez más allá de lo romántico que pueda sonar el asunto de la integración regional, me parece que ahora mismo lo que hay que darles es una utilidad que sirva además para conectar, lo que decía con muchísima precisión la doctora Tania Arias, ese circuito turístico que hay en los alrededores de esta, que es una de las zonas más
además más energéticas del planeta, no solo del Ecuador. Así que ojalá puedan buscarle y encontrarle una solución a este problema. Gracias, doctora. Un fuerte abrazo. Gracias, Alexis. Y bueno, no dejen de invitar, por ejemplo, a Diego Guayasamín, el arquitecto que diseñó ese edificio. No dejen de considerar qué es lo que opina el gobierno provincial, qué es lo que opina el gobierno parroquial y los ciudadanos y ciudadanas, más de 60,000 habitantes que viven en la zona de San Antonio de Pichincha. Lo haremos. Muchísimas gracias, doctora.